Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este lunes 11 de mayo. Ya estamos en la sexta semana del tiempo de Pascua. Ñañanduma hace yo que hombres resucitados, ya de la fuerza del Espíritu, no habían recibido el Espíritu Santo, ya pero ya que el neuma, el Espíritu, la animación quiere decir que en la medida en que ñande tuve ñande yararejo angaña punene llevas allí cualca entero etea eva veñan de ya lo llevo de mía ñande. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 del 11 al 15. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Queridos amigos, qué hermosa que es la palabra del Señor. En primer lugar nos está mostrando a un Pablo, a un Bernabé, a un Silas, a un Timoteo, en fin, todos estos que comienzan a predicar, a anunciar. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Anuncien el Evangelio. La Catholicus. Católico quiere decir, esa palabra quiere decir universal. Por eso, queridos amigos, por antonomasia, es decir, por esencia, el ser cristiano significa ser católico. La palabra católico quiere decir ser universal. No podemos ser secta. Yande ya ando voy para un grupito. Orecuetente, no. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Dice que se van y comienzan a predicar en el momento de la oración. Y es ahí donde Dios actúa, en la medida en que nosotros nos abrimos. Porque y dice, el Espíritu del Señor le tocó incluso a esta mujer, a Lidia. Y ella después les invita y dice, allí bautizase peyusheroga beboana. Che pota pepe y cualca lleva porque se añandú, agendula pepe yejina. Qué importante que es la predicación. No solo la predicación de la palabra, sino que la predicación con los hechos, la predicación con nuestra vida, el testimonio de ICOPA, si yo quiero. Pidamos esta gracia para nuestra iglesia, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, liturgia de la palabra.